Hola, pues somos Javier y Xavi. Nosotros somos Improfractales. Somos un grupo que nos dedicamos al teatro de improvisación. Y realmente, pues eso, nuestro origen, nuestro nacimiento ha sido también algo muy atropellado, muy improvisado, ¿no? Sí, viajes psiconáuticos que nos llevan después a querer llevar estas experiencias al público. Entonces, bueno, primero todo lo hacemos por diversión y también por canalizar la locura que llevamos dentro. Creemos que es una manera muy terapéutica y que no hace daño a nadie, a lo mejor tampoco gracia, pero y nos sentimos muy agradecidos de poder estar aquí en Can Verdaguer haciendo monitorías con Jonai cada 2 viernes. La impro, pues eso, no hay nada preparado, pero sí que pues tienes que entrenar para desarrollar más agilidad, para poner la conciencia en crear buenos personajes, definir el espacio, la importancia de los vínculos entre las personas, ¿no? Que son cosas que hacen que la impro no solo sea divertida, sea loca, sino que además también dentro de ese caos haya algo de sentido en la historia que Pero espera, contamos. Javi, esto tenía que explicarlo yo. Esto se supone que tenía que explicarlo yo. Eso He falta. usado esto como excusa para entrar ya, para entrar en el vídeo. Yo estaba esperando como que me dieras pie para poder entrar yo en el vídeo y terminar de explicar esto. Pero bueno, sí, es lo que ha dicho él, ¿vale? Es lo que pasa que cuando se hace impro en grupo pero no se entrena mucho, pues al final no hay escucha y No, pasa escucha. que uno dice lo que tendría que decir el otro. Claro, claro. Yo soy el Jonai, a quien se ha referido antes Javier. Jo soy professor aquí a Can Verdaguer dels grups d'impro y comedia avanzado y inicial los lunes y los viernes. Y eso, entonces justo... Acércate un poco más que se te vea la oreja. O sea, se ve, ya me entra la oreja, mira. Eso, justo al terminar la clase de iniciación, de inicio de impro inicial, entran este par de perturbados, ¿vale? Porque hay que estar un poco perturbado para dedicarse a la impro, ¿vale? Y eso, la impro es lo que decía, no se ensaya, pero sí que se entrena, ¿no? Pero digo porque hemos visto otros grupos aquí en Can Verdaguer que vienen a levantar su espectáculo y tal, muy dignamente, y entonces la impro está ahí como detrás siempre, entrenando sus procesos, pero no consolidando un espectáculo, porque la gracia de la impro es que cada vez que salimos a escena creamos el espectáculo. Tiene que ser como la primera vez. Ese es el rollo de la impro. Y eso es lo que entrenamos nosotros aquí, esta compañía. ¿Cómo se llama la compañía? Yo solo soy el profe. Improfractales. Impro Fractales. Somos Lo un digo porque son fractal. ellos. Yo estoy dando clase nada más. Yo lo hago por dinero esto, puramente. O sea, no tengo ningún amor a esto. Es puro dinero. Muchas gracias a Cámara de Gué por el espacio y eso, iréis publicándolo, ¿tenéis bolos o no? Eso no lo sé. Bueno, colaboramos con el Festival Olos, donde tenemos bolos. Ahora también el 1 de junio también tenemos un bolo en un festival del aniversario de las fiestas extraliterarias de Barcelona. Y bueno, y este verano pues ahí estamos ahí abiertos a explorar, bueno, a buscar diferentes espacios donde podamos llevar nuestra locura. O sea que no tenéis bolos en verano. Muchas gracias.